estar esta mañana nuevamente en la casa del Señor. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza, hermanos? ¿Fui el único? La verdad que este canto final, meditaba en la letra, en el contexto de esta alabanza. Hoy te coronamos Rey. Digno es el Señor. Cuánta verdad hay, hermanos, en esta palabra tan hermosa, en este canto tan bello. Hoy te coronamos Rey, porque tú eres digno de toda alabanza, de todo olor. Esta semana, hermanos, quiero compartirles que fui confrontado por la palabra del Señor. Fui ministrado por su palabra. El día sábado llegaron mis padres, estaban fuera de la ciudad, fueron a hacerse el estudio que mi padre necesitaba para empezar su proceso. Y el diagnóstico anterior a ese es que tenía 2 quistes muy grandes en cada pulmón, uno en el hígado, uno en el riñón. Y previo a su diagnóstico, pues él tenía cáncer en la vejiga, le extirparon uno. Al hacerle la biopsia, pues es cáncer maligno, agresivo y era invasivo. Cuando le hacen el estudio, le dicen a mis padres que el estudio va a tardar de 12 a 15 días en entregarse, pero para la sorpresa, hermanos, porque hubo una sorpresa en esta situación, fue que a los 3 días les llegó el estudio a mis padres, les lo enviaron al médico inmediatamente, y para la honra y gloria de Dios no era cáncer lo que tienen en los pulmones, ni en el hígado, ni en el riñón. Y el Señor obró de una manera increíble. Y en ese momento que yo escucho la noticia, caigo rendido. Caigo rendido ante la presencia del Señor, ante su palabra, ante su espíritu. Y me examino a mí mismo. Y dije, Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Y en ese momento, hermanos, empezaron a venir ciertos recuerdos de mi vida, momentos de mi vida, donde recordé cuántas veces el Señor me ha dicho que no. No es el momento, no es el tiempo. En otros momentos de esa noche, mientras preparaba el mensaje, el Señor también me dijo, me recordé yo, más bien, ocasiones en las cuales yo tomé decisiones por escuchar a alguien más. Decisiones que a lo mejor no me llevaron a un momento de bendición a mi vida, sino todo lo contrario. Y estuve reflexionando en la palabra de Dios, estuve en oración. Señor, necesito preparar el sermón para el domingo. ¿Por qué viene todo esto a mi mente ahorita? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y entendí que estaba siendo examinado. Estaba siendo revisado. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi vida? Y una verdad que todo predicador conoce es que para poder compartir un mensaje, primero tiene que hablarte de ti el Señor. Tiene que redarguirte, tiene que cambiar algo en ti, tiene que incomodarte, tiene que ministrarte. Y esta mañana, hermanos, bueno, quiero agregarle una cosita más. Tuvimos situaciones dentro también en la casa, la familia Ojeda Rubio tuvo una situación un poquito peculiar. Tuvimos que atender algunas cosas con nuestros hijos, reformar nuevas reglas, apretar ciertas áreas que estábamos descuidando. Y nos dimos cuenta que pues hay cosas que nos tienen pues ya controlados y a veces no nos pensamos que es normal en nuestra vida y nos roba nuestro tiempo, nuestro gozo
y todo lo que le pertenece al Señor. Y para no hacerlo más largo, porque acuérdense que bienaventurado el hermano que predica corto, ¿verdad? El título de este mensaje es Dios me ama aún sabiendo todo de mí. Qué incómodo a veces para algunos en algún momento es entender esta verdad. Dios me ama aún sabiendo todo de mí. Adolescentes, escuchen esto. Dios me ama aún sabiendo todo de mí. Empezamos en una parte de nuestra vida y podemos pensar que hay cosas ocultas que nadie ve. Yo puedo pararme el día de hoy a compartir la palabra de Dios y hay cosas que probablemente ustedes no conozcan de mí. Yo puedo saludarlos a ustedes y probablemente hay cosas que yo no conozco de ustedes, pero el Señor conoce todo de nosotros. Y esto me llevó a un pasaje en la palabra de Dios, yo creo que muchos ya lo hemos leído, el Salmo 139, del 1 al 18. Pero antes de comenzar con la lectura, hermanos, ya saben que hay que dar un dato curioso el día de hoy. Usted ya pasar a la siguiente diapositiva. Hay un síndrome, no es un síndrome, bueno, es algo tecnológico que le llamamos perfil, algoritmo o huella digital. Esto me llevó a lo que sucedió dentro de casa estos días y ya lo habíamos observado entre pláticas con algunos hermanos o algunas personas, que eso es un fenómeno que se está manifestando en los últimos 10 años. Este es lo que es el perfilado algorítmico o la huella digital. ¿Sabían, hermanos, que cada día dejamos miles de huellas digitales sin darnos cuenta? Y hablo de miles. No me refiero a las huellas que todos tenemos en los dedos. Me refiero a las huellas que dejamos cuando usamos el internet. Porque la verdad hoy en día yo creo que más del 95% de personas dentro de nuestra sociedad dependemos de un aparato de tecnología o que nos lleve a algún dato dentro que se usa el internet. Hasta para ver Netflix usamos el internet. Los sitios que visitamos, las búsquedas que hacemos, los videos que vemos, las compras que realizamos, las ubicaciones que visitamos, todo eso va formando un perfil tan preciso, hermanos, que muchas empresas pueden llegar a conocernos mejor de lo que nosotros imaginamos. Por eso, hermanos, en veces sucede algo tan extraño. Estamos hablando con alguien de un producto y minutos después no se han dado cuenta que abrimos el Face y ya nos aparece lo que estábamos hablando. No, que ando buscando, no sé, una guitarra y abro el Face y me empiezan a aparecer ofertas. Que no sé, que el champú milagroso, y nos parece que nos lee, ¿no? Y pensamos, ¿cómo saben esto, no? ¿Cómo saben que yo estoy hablando de un perfume, de una... ya me acordé. Hace poquito, antes del campamento de jóvenes, Arely y yo estábamos hablando que ocupábamos cosas para acampar. Abro el Face y un montón de casas de acampar, de lámparas, de sleeping. Dije, hay que hablar más despacito. Porque, hermanos, vivimos en una época donde constantemente estamos siendo observados, analizados y estudiados. Pero aquí hay una diferencia enorme, hermanos. Las empresas recopilan datos para vendernos algo. Las personas recopilan información para formarse una opinión de nosotros. Sin embargo, Dios nos conoce de una manera completamente distinta. Él no nos conoce solo de lo que hacemos, Él conoce lo que pensamos. Conoce nuestras luchas, conoce nuestras heridas, conoce las veces que hemos fallado, conoce las preguntas que nunca hemos dicho en voz alta, esos pensamientos que solo son de nosotros. Conoce la versión de nosotros que nadie más conoce. Él conoce esa versión. Y aún así, hermanos, déjenme decirles algo. El Señor te ama. El Señor me ama. El Señor nos ama aún conociéndonos. Y es una, hermano, de las verdades más difíciles de creer. Y una de las
de las más hermosas también del Evangelio. Porque muchos de nosotros, hermanos, pensamos que si la gente supiera realmente quién soy, quizás me va a rechazar. ¿Alguien de aquí podría pensar así? No creo. Pero en algún momento de mi vida, yo creo que yo sí llegué a considerar que si realmente conocieran cómo soy yo, la gente me rechazaría. Pero el mensaje, hermanos, de Salmo 139 dice: Dios sí sabe quién eres realmente y aún así decidió amarte. Y déjenme decir que es una decisión que nuestro Dios tomó. Porque qué incómodo sería que dice, pues es que nos ama, como cuando dicen nuestros hijos, pues él me ama porque es mi papá, o sea, no le queda de otra, ¿no? No, realmente es una decisión. Es una decisión, hermanos. Y hoy quiero hablarles, hermanos, sobre esa verdad que puede cambiar nuestra vida. Y antes de comenzar con el primer punto, quiero leerles este salmo. Para los que nunca lo han leído, quiero leerlo. Es un poquito extenso, son 24 versículos, pero no los voy a leer todos porque si no se nos va el tiempo. Pero quiero hacer énfasis en algunas partes para que entendamos el contexto de esta predicación. Dice así, Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás, delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprenderlo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas de alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiaría tu mano y me asaría tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me escucharían, aún en la noche resplandeciere alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque por formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Vamos a parar hasta el 18, hermanos. Este versículo habla sobre la omnipotencia y la omnisciencia del Señor. Y aquí podemos ver que David alababa de una forma tan hermosa y tan bella el cómo el Señor nos conoce desde antes de ser formados, en cada pensamiento que tenemos. Y hoy quiero hablarles sobre esa verdad que puede cambiar nuestra vida. Dios me ama aún sabiendo todo de mí. Dios conoce todo de mí. En el Salmo 139 del 1 al 2 me lo menciona de esta manera. Oh Jehová, tú me examinaste y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. David comienza este salmo con una declaración impresionante, hermanos. Tú me has examinado y conocido. La palabra examinar
No habla de una observación superficial, habla de alguien que investiga profundamente, que conoce cada detalle. Dios no conoce solamente nuestro nombre, hermanos. Conoce nuestra historia, conoce las lágrimas que hemos derramado cuando nadie más nos ve, en ese lugar solitario, en esa esquina, en ese momento donde a veces nos quedamos en el carro y no nos bajamos llorando, clamando. Conoce las preguntas que no hacemos que nos hacemos cuando estamos solos. Conoce nuestras victorias y también nuestras derrotas. Y muchas veces las personas no nos conocen por fragmentos, hermanos. Algunos conocen nuestro pasado, otros conocen nuestro presente, otros conocen la imagen que proyectamos ante la sociedad. Pero Dios conoce el cuadro completo. David continúa diciendo en los primeros 2 capítulos: has conocido mi sentarme y mi levantar. Es una manera práctica de decir: Señor, conoce cada momento de mi vida. Cuando estoy fuerte, el Señor lo sabe. Cuando estoy cansado, el Señor lo sabe, ¿verdad? Cuando estoy lleno de fe, también lo sabe, ¿verdad? Y cuando estoy luchando, también lo sabe. Luego agrega algo David, todavía más profundo en este versículo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Antes de que una palabra salga, hermanos, de nuestra boca, Dios ya conoce lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Eso puede producir 2 reacciones. La primera podría ocasionarnos temor. Porque pensamos, si Dios sabe todo de mí, entonces sabe cosas que nadie más sabe. Híjole. Pero la segunda, hermanos, también reacción podría ocasionarnos consuelo. Si Dios sabe todo de mí, entonces sabe cosas que nadie sabe, pero significa que nunca tenemos que explicarle a Dios lo que estamos viviendo. Antes de que ores, Él sabe. Antes de que estés llorando, Él ya sabe. Antes de que preguntes por qué, el Señor sabe. Él sabe, hermanos. Y eso ocasiona consuelo en nuestras vidas. Lejos de una preocupación, lejos de un sentimiento de estoy fallando, pero sé que el Señor sabe y puedo ir a Él y Él me va a ayudar. Quizás algunos hermanos han llegado hoy con cargas de culpa, otros con cargas y heridas, otros cargando preguntas, y tal vez puedes llegar a pensar: si los demás supieran lo que hoy está dentro de mí. Pero déjame decirte algo, hermanos. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que estás cargando el día de hoy. Y aún así, hermano, te permitió despertar esta mañana. Aún así, te trajo a este lugar. Aún así, hermanos, Él sigue buscándote. Él sigue buscándote. Y aquí, hermanos, surge una pregunta importante. Si Dios conoce todo de mí, incluso aquello que me avergüenza, ¿por qué no me ha rechazado? Si Dios conoce todo de mí, incluso lo que me avergüenza, lo que me detiene de avanzar, ¿por qué no me rechaza? ¿Por qué no me hace a un lado? ¿Por qué no me ignora?
La respuesta, hermano, nos lleva al segundo punto. Dios me ama aun cuando conoce mis debilidades. Dios me ama aun cuando conoce mis debilidades. Salmo 139, 7 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y el 38 dice: si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Después de afirmar que Dios lo conoce todo, hermanos, David hace algo muy humano y empieza a moverse en su imaginación, buscando un lugar donde él pudiera escapar, un lugar donde nadie lo pudiera ver, donde él pudiera esconderse de Dios. Es como si él dijera: si subo al cielo, sí te voy a encontrar, pero ¿qué tal si me voy al fondo del abismo? Él estaba imaginando la opción, tal vez, de esconderse. Y la conclusión es inevitable, hermanos. David llegó a esta conclusión: no hay lugar donde Dios no esté. No hay lugar donde Él no pueda mirarnos. No hay lugar donde Él no pasa nada, nadie se da cuenta, no sucede nada. Él está presente en todo momento de nuestro respirar, de nuestro amanecer, de nuestro anochecer. Él es consciente de todas las lágrimas. Quiero decir esto con mucho cuidado, hermanos, pero también es consciente cuando decidimos fallar con conciencia. Pero aquí está lo más hermoso, el más poderoso del texto, hermanos. La presencia de Dios no es para perseguirnos con condenación, sino para sostenernos, hermanos, con amor. La presencia de Dios, hermano, no nos persigue para incomodarnos, nos persigue para redarguirnos, para amarnos, para cambiarnos, para transformarnos, hermanos. Porque si Dios solo nos conociera para juzgarnos, hermanos, entonces su presencia sería motivo de temor constante. ¿Cuántos se han sentido juzgados, hermanos, cuando el Señor los abraza? No existe esa opción. Pero el Salmo nos revela algo distinto, hermanos. Dios no se aleja del hombre herido, lo rodea, dice su palabra. Lo rodea. La realidad de nuestra condición, no todos en algún momento hemos tenido temporadas donde pensamos: no pasa nada, ¿verdad? Pero sí hemos considerado el no soy digno. ¿Cuántos han dicho: no soy digno? Fallé otra vez, me equivoqué. Ya no puedo volver a empezar. Ya son muchas. ¿Ya para qué? Si Dios supiera lo que hice, me dejaría. Hermanos, déjenme decirles que yo sí he pensado de esa manera. Yo sí lo he hecho. Yo llegué a pensar en un momento de mi vida que yo no era digno de siquiera leer su palabra. Por eso qué bueno que ustedes no me conocen, ¿es cierto? Y es ahí, hermanos, donde este salmo confronta esa mentira. David no dice: Dios se aleja cuando fallo. David descubrió lo contrario. Dios permanece incluso cuando yo soy inestable. Porque es una realidad, hermanos, somos inestables. Pero gracias a que tenemos un Dios amoroso, podemos seguir perteneciendo y permaneciendo. Pedro, hermanos, déjenme decirles, es un ejemplo claro de todo esto que hemos estado hablando. Jesús sabía exactamente quién era Pedro.
Jesús lo conocía perfectamente antes de acercarse a esa barca, antes de llamarlo, antes de ponerle una prueba y de realizar un milagro. Sabía que era impulsivo, era un hombre arrebatado. Él lo sabía. Sabía que iba a fallar. Definitivamente él sabía que iba a fallar Pedro en algún momento. Sabía que lo negaría y se lo dijo. Él sabía que lo negaría y se lo dijo. Tú me vas a negar 3 veces. Y aún así, hermanos, lo más hermoso de esta historia es que aún así el Señor lo llamó, sabiendo los errores, sabiendo su carácter, sabiendo sus impulsos, sabiendo su pasado. Él lo llamó, hermanos. Y después de cada día, Jesús no lo eliminó de su propósito. Lo restauró porque el amor de Dios no es reacción a nuestra perfección, es decisión de su gracia. Y quiero que entendamos esta parte. Dios no reacciona a las cosas que acertamos, tampoco a cómo nos equivocamos. Es una decisión por medio de la gracia. Hay una diferencia, hermanos, importante que necesitamos entender. Las personas muchas veces nos aman hasta que conocen todo de nosotros. ¿Cuántos podemos entender esta verdad? ¿Cuántas personas en su momento, es que esta persona, tiene un aura, no sé cómo decirlo, hermosa, ¿no? La buena vibra, ¿no es cierto? Esa persona, pero luego como decimos los mexicanos, pero ya sacó el cobre, ¿no? Ya, no, ni le hables, ¿no? Porque, esta persona es tremenda. Las personas muchas veces nos aman hasta que conocen todo de nosotros. Pero quiero decirte algo, hermano. Dios nos ama precisamente porque conoce todo de nosotros. Qué bonito saber eso, ¿no? Él me ama sabiendo cómo soy, tal y como soy. Así que quiero decirte esta mañana que Dios te ama tal y como eres tú. Y estoy hablando no de lo que yo puedo conocer de ti, de lo que yo veo, de lo que todos vemos, sino de lo que realmente eres tú, porque Él lo conoce todo, todo, hermanos. Su amor no es ciego, su amor es consciente, hermanos. El amor de Dios es consciente. Y eso lo cambia todo, hermanos, porque significa que tu pasado no lo va a sorprender. Tu debilidad no lo va a alejar de ti. Tu proceso no lo incomoda. Quizás alguien aquí vive con la carga de haberle fallado a Dios. Quizás alguien se siente que su vida espiritual está en pausa. Stand-by, tranquilo, modo avión, ¿no? Quizás alguien piensa que Dios está distante. ¿Cuántos podemos pensar eso? Pero este texto, hermano, dice algo completamente diferente. No es que Dios se haya alejado, es que tú no puedes salir de su amor. Es que tú no puedes salir de su amor. Incluso en tus peores momentos, Dios está ahí. E incluso Dios te ve en esos momentos. Dios no dejó de sostenerte ni un solo minuto, hermano. No para probar el pecado, Él no lo va a probar, sino para no soltarte en medio de Él. Ay, se me puso la piel chiquita, hermano. Quiero decir esto, hermano, porque yo siento que todos hemos cargado a veces con esta parte. Dios no va a soltarme, no porque apruebe el pecado en nuestras vidas, sino porque no quiere dejarme en medio de Él.
como imaginar una ilustración, ¿no? Si yo veo que estoy con mi hijo y él quiere bajarse haciendo un berrinche y en el suelo hay algo que lo va a lastimar, yo no quiero soltarlo porque se va a lastimar. Y muchas veces sentimos que ese pecado, esa realidad está presente y él no lo entiende. ¿Por qué lo tengo conmigo? Porque no quiero lastimarlo. Entonces, hermanos, surge algo profundo en el corazón. Si Dios me conoce completamente y aún así no se aleja de mí, la pregunta es, hermanos, ¿qué hace ese amor conmigo? ¿Qué hace el amor de Dios conmigo? Si Dios me conoce completamente y aún así no se aleja de mí, ¿qué hace ese amor conmigo? ¿Me deja igual? ¿Ustedes creen que podría estar igual si el Señor no se aleja de mí? ¿O me transforma? Eso nos lleva al tercer punto, hermanos. El amor de Dios me transforma. Y fíjense, vámonos a la lectura, Salmo 139, 23. Y David decía de esta manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Es peligroso, hermanos, decir esto a la vez. Imagínense, Señor, examíname completamente, examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina mi alma. Pruébame, dice. En algún punto de mi vida estaría aterrado de leer este versículo, hermanos. Y el 139, 24 dice: y ve si hay en mi camino y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmo comienza con una afirmación: tú me conoces, tú me conoces. Esto es muy importante, hermanos. David pasa de ser alguien que es conocido por Dios a alguien que se rinde voluntariamente para ser transformado por Dios. Cuando una persona realmente entiende que es amada por Dios, conoce su interior y algo cambia dentro de ella, hermanos. Por eso yo le digo, en un punto de mi vida yo podría haberme sentido aterrado. Ahora me pongo a pensar en un ejemplo. ¿Cuántos a veces no queremos que vean nuestro teléfono, no? Corremos a bloquearlo o borrar el historial. Lo he visto en ejemplos, ¿no? O sea, o no sé, le cambian la tele o le bajan el volumen. ¿Qué escondemos? De Dios no podemos esconder nada, hermanos. Termina con una decisión en su corazón David: Señor, conóceme más. Cuando terminamos este salmo, David le dice al Señor: conóceme más. No puedo ocultarte nada, no puedo esconderte nada, tú todo lo conoces desde antes de formarme. David pasa de ser alguien conocido por Dios a alguien que se rindió a su voluntad totalmente. Cuando una persona realmente entiende que es amada por Dios, aun conociendo su interior, hermanos, algo cambia. Ya no vive escondiéndose, ahora vive siendo transformada. La transformación nace de la seguridad, hermanos. Muchos no cambian porque viven en temor, temen a ser descubiertos. Temen a ser, escuchen, rechazados. Temen a ser
juzgados. Pero cuando entiendes el amor de Dios correctamente, el amor deja de ser el motor del cambio y aparece algo más profundo, la confianza. David no dice, Señor, no me mires. David dice, Señor, mírame más profundo, porque el amor de Dios no destruye el pecado, pero sí destruye la necesidad de esconderse. Hay personas que viven como si Dios fuera un juez distante, con una libreta anotando cada error. Pero David descubre algo distinto, hermanos. Dios no es un observador frío, es un Padre que transforma con su presencia. Por eso puede decir, examíname, examíname. Porque sabe que al examinar Dios nuestro corazón, va a sanarlo. Él dice, conóceme más, examina mi corazón más. Hermanos, déjame decirte que estamos en un proceso todo el tiempo. Cuando conocemos esta realidad, no significa que alcanzamos la perfección, la suprema santificación. Vivimos en un proceso donde cuando le entregamos a Dios la voluntad de examinar nuestras vidas, estamos en un proceso de ser transformados constantemente. En este punto, hermanos, donde el mensaje se vuelve algo personal, porque no basta con saber que Dios me conoce, no basta con saber que Dios me ama. La pregunta sería, hermanos, ¿estoy dispuesto a dejar que ese amor me cambie? ¿Podríamos estar cuestionándonos esa pregunta? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos cambie? Hay áreas donde Dios no solo quiere perdonar, quiere sanar. Hay pensamientos que no solo quiere limpiar, quiere renovar. Hay caminos que no solo quiere corregir, quiere dirigirlo el Señor. Decía algo muy bonito Esaú en las alabanzas, Él aquí hace todas las cosas nuevas. Al decir corregir, Él quiere tomar el control, dirigirlo. No agarra algo que ya está destruido, lo dirige, lo transforma. El verdadero cambio no ocurre cuando fingimos ser mejores, hermanos. Cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. A veces nos queremos fortalecer a nosotros mismos con una idea. Ocurre cuando dejamos de esconder lo que somos delante de Dios, hermanos, el cambio. Porque mientras escondemos, no somos sanados. Pero cuando abrimos el corazón, la gracia empieza a transformar profundamente nuestras vidas. Bendita gracia, hermanos. El amor de Dios, hermano, no nos deja igual. No nos lleva de la culpa a la libertad. Él nos lleva, hermanos, del escondite a la transformación, de la condenación a la restauración, de la distancia a la intimidad. Y entonces, hermanos, entendemos la verdad completa del Salmo, hermanos. Un Dios que me conoce completamente, me ama completamente y me transforma completamente. Quisiera cerrar, hermanos, con esta parte del sermón. Hoy hemos, hermanos, corrido con una verdad que no es solo teología, es experiencia, hermanos. Dios me conoce completamente, Dios me ama completamente y ese amor no me deja igual, me transforma. Y el problema es que muchas veces, hermanos, queremos ese amor, pero sin respuesta.
Queremos que Dios nos conozca, pero sin mostrarnos. Queremos que Dios nos ame, pero sin rendirnos. Queremos que Dios nos hable, pero sin acercarnos demasiado a Dios. El Salmo 139, hermanos, su palabra, termina de una forma muy clara. Cuando David entiende todo esto, no se aleja de Dios, se acerca más, hermanos. Cuando David entiende que no puede esconderse, que no puede crear un lugar donde Dios no lo mire, él no decide rendirse, él decide acercarse más a Dios. Y quiero hacerte una pregunta directa, hermano, esta mañana. Si Dios ya conoce todo de ti, porque el Señor conoce todo de ti, hermano, lo bueno, lo malo, lo que nadie sabe, lo que ni tú quieres reconocer ni recordar, y aún así no te ha rechazado el Señor nunca. ¿Qué te impide venir delante de Él? ¿Qué te impide venir delante de Él? Porque entendemos, hermanos, que no hay nada que podamos esconderle al Señor. Y esto fuera de ser algo malo, una amenaza o algo para tener temor, es un consuelo, hermanos. Porque sabiendo que Él conoce todo de mí, Él no me ha rechazado. ¿Qué me impide venir el día de hoy? Y quiero ayudarte a lo mejor. ¿El orgullo? ¿Estamos batallando con el orgullo, hermanos, tal vez esta mañana? ¿El miedo? ¿Estamos temerosos de soltar a lo mejor algo que nos sigue lastimando? ¿La vergüenza? ¿La costumbre de mantener distancia? Porque ninguna de estas cosas, hermanos, es más grande. Déjame decirte que ninguna de estas cosas es más grande que el amor de nuestro Señor. Ni el orgullo, ni el temor, ni la vergüenza es más grande que el amor de Dios. Y hoy, hermanos, no estamos invitados a un ritual. Estamos respondiendo a una realidad, hermanos. Es una realidad. Dios ya te vio, Dios ya te conoce y Dios, hermanos, déjame decirte, Dios ya te ama. Ya te ama el Señor. Entonces la pregunta no es si Dios te va a aceptar, hermanos, porque Él ya te acepta tal y como eres. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a acercarte a Dios? Tú estás, porque es una decisión que solo tú puedes tomar esta mañana. Jesús no murió para que vivas lejos de Él. Murió para que puedas acercarte con libertad, hermano, ante su presencia. Hoy quiero confrontarte con amor. Si Dios conoce todo de ti y aún así Él te ama, ¿qué te impide venir a sus pies esta mañana, hermano? ¿Qué te impide venir a sus pies? No es una invitación emocional, hermanos. Es una decisión espiritual. Hoy no te pido que hagas algo para que demuestres algo a alguien. Te pido que respondas a alguien que ya lo hizo todo por ti. Porque la cruz, hermanos, la cruz abrió el camino y no hay ningún obstáculo esta mañana. El velo, hermanos, fue rasgado.
Yo no veo ningún velo aquí que no me permita acercarme a su presencia esta mañana. Si hoy reconoces, Señor, no quiero seguir viviendo lejos de ti, quiero rendirme, quiero ser restaurado, quiero ser transformado, entonces, hermano, yo te invito, hermano, esta mañana a pasar. Ven. No porque seas digno, no porque no hayas fallado, sino porque Él te ama sabiendo cómo eres, hermano. Hoy yo te invito a que vengas a sus pies. Y si no quieres pasar esta mañana, te invito a que hagas un altar en tu lugar. Porque el Señor te ama tal y como eres. El Señor te ama tal y como eres. Y el Señor quiere cambiar tu vida. El Señor quiere transformar tu vida. Y déjame decirte una cosa, el Señor quiere usar tu vida porque hay propósito en tu vida. Y es un propósito lleno de amor, lleno de gracia y con futuro. Señor, yo en esta tarde, Señor, vengo ante ti, Señor Jesús, como un libro abierto, Señor. Uno que tú ya conoces, Señor Jesús. Y aún así, Señor, tú me amas, Padre. Porque tu palabra Dios nos enseña que no hay ningún justo, Señor. Todos hemos pecado delante de ti, Señor. Y seguro tú nos amas, Señor, y nos transformas. Hemos sido testigos de milagros, Señor. Hemos sido testigos, Señor, de tu amor, de tu gracia, Señor, de tu fidelidad, Señor. No nos ha faltado nada en casa, Señor. Y cuando sentimos que la prueba, Señor, es más fuerte y más grande, Señor, tu gracia, Señor, sobreabunda, Señor, sobre nosotros. Y nos transforma, Señor Jesús. No dejes, Señor, que ninguno de tus hijos se vaya hoy, Señor, sin saber lo que tú, Señor, le amas, Padre. Porque nada de lo que haya pasado importa, Señor, sino lo que tú puedes hacer el día de hoy, Señor, por cada uno, Señor, de tus hijos, Señor. Mueve tu espíritu, Señor, delante de ellos, Señor, esta mañana, Señor. Que redarguya corazones, Señor, transforme, Señor. Porque en ti hay identidad, Señor, hay propósito, Señor. Y hoy, Señor, agradecemos, Señor, porque tu presencia sin duda se mueve en este lugar, Señor. Gracias te doy, Señor, una vez más, Dios, por tu amor inagotable, Señor. Tu amor incontenible, Señor Jesús. Ese amor, Señor, que me amó aún conociéndome, Señor Jesús.